La crisis energética asiática de 2026 ha dejado una imagen extremadamente reveladora sobre la transformación de la geopolítica mundial y sobre el modo en el que China está utilizando el petróleo como instrumento de poder regional. Mientras la guerra contra Irán alteraba el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz y provocaba tensiones energéticas en gran parte de Asia, Pekín apareció como uno de los pocos actores capaces de mantener simultáneamente reservas elevadas, importaciones estables, actividad refinadora masiva y capacidad exportadora hacia países regionales afectados por la escasez. El resultado de esa combinación ha permitido a China convertir el combustible en un instrumento de influencia política sobre el sudeste asiático y sobre el conjunto del espacio asiático dependiente del petróleo del Golfo Pérsico. Un informe del analista Zamer Yusuf, publicado por la agencia EFE el 6 de mayo de 2026, a partir de datos aduaneros chinos, seguimiento marítimo de cargamentos energéticos y análisis de la consultora Kepler, resumía allí la actuación china con una frase muy significativa. Los barriles enviados por Pekín al sudeste asiático no son caridad, sino diplomacia. La expresión describe con bastante precisión lo que ha comenzado a producirse durante marzo y abril de 2026. China ha restringido las exportaciones globales de gasolina, diésel y combustible de aviación, endureció controles sobre las salidas energéticas y reforzó el control estatal sobre las refinerías independientes, mientras seguía autorizando cargamentos hacia determinados países asiáticos afectados por la crisis regional. La situación energética comenzó a deteriorarse rápidamente tras la escalada militar alrededor de Irán y la alteración parcial del tráfico en Hormuz. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial atraviesa ese corredor marítimo situado entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos, de manera que cualquier interrupción prolongada afecta inmediatamente a Asia, que es la principal región importadora de crudo del planeta. Reuters informó durante marzo de fuertes incrementos en los costes del transporte marítimo, de aumentos superiores al 40% en algunos combustibles marítimos también en Singapur y de tarifas récord para superpetroleros que transportaban crudo desde Oriente Medio hacia Asia. El barril de Brent superó posteriormente los $120 por barril, mientras varios gobiernos asiáticos comenzaban a buscar proveedores alternativos de petróleo y de gas natural licuado. Filipinas declaró el 24 de marzo la emergencia energética nacional ante el riesgo de interrupción del suministro. Vietnam Airlines anunció recortes de rutas nacionales por problemas de combustible de aviación. Tailandia estudió reducciones fiscales sobre derivados energéticos para contener la subida de precios. Japón, Corea del Sur y varios estados asiáticos comenzaron a competir por cargamentos adicionales de gas natural licuado procedentes de Estados Unidos, de Australia y de África. Reuters informó además de que las importaciones asiáticas de petróleo habían caído aproximadamente un 30% durante el mes de abril, según datos de la consultora Kepler. China llegó a esta crisis desde una posición completamente distinta. La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó que Pekín había acumulado cerca de 1.400 millones de barriles de crudo tras añadir aproximadamente 1,1 millones de barriles diarios a sus reservas estratégicas durante 2025. Las petroleras estatales chinas recibieron además instrucciones para ampliar inventarios comerciales de emergencia bajo supervisión gubernamental, mientras gran parte de Asia sufría una tensión energética inmediata y China mantenía reservas elevadas, proveedores diversificados y una de las mayores capacidades refinadoras del planeta. La estructura energética china descansaba sobre varios elementos simultáneos, como Rusia, que presentaba aproximadamente el 20% de las importaciones chinas de crudo, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, y el petróleo ruso llegaba mediante oleoductos terrestres y rutas marítimas del Pacífico mucho menos expuestas a la situación militar del Golfo Pérsico. Irán ocupaba otra posición clave dentro del sistema energético chino. De hecho, China absorbía cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes y buena parte de ese crudo llegaba a través de transferencias entre buques intermediarios marítimos y cargamentos registrados parcialmente como procedentes de Malasia.
El petróleo iraní llegaba además con descuentos importantes respecto del barril de Brent, permitiendo a varias refinerías independientes chinas mantener márgenes de procesamiento incluso durante los momentos de mayor tensión de precios internacional. Washington respondió sancionando a las empresas y a las refinerías chinas vinculadas al comercio con el petróleo iraní, mientras Pekín activaba la legislación antisanciones para proteger las operaciones relacionadas con este producto. La reunión celebrada el 6 de mayo entre Wang Yi y Abbas Araghchi situó precisamente las cuestiones energéticas y la seguridad de Hormuz dentro del núcleo de las conversaciones entre China e Irán. Durante estas mismas semanas, Pekín endureció el control sobre las exportaciones energéticas. El 12 de marzo suspendió nuevos contratos de exportación de gasolina, diésel y combustible de aviación. Las salidas energéticas comenzaron a depender de cuotas, de licencias y de autorizaciones administrativas coordinadas entre el Ministerio de Comercio, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y las grandes empresas estatales del sector. Las refinerías independientes de Shandong recibieron instrucciones para priorizar el mercado interno y ajustar la producción y las ventas a las directrices fijadas por Pekín. La parte más importante de toda la operación apareció precisamente en la selección de los destinos energéticos, y ahí está el gran arma de China, el arma secreto chino. Reuters confirmó que China seguía autorizando determinados cargamentos hacia Asia y Oceanía pese a las restricciones generales aplicadas sobre las exportaciones. Bloomberg y Olive Price identificaron envíos de diésel hacia Filipinas y productos refinados hacia Vietnam durante las semanas posteriores al endurecimiento de los controles. Los datos aduaneros utilizados por la agencia EFE mostraron además un incremento de exportaciones energéticas hacia Singapur, Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y Birmania, precisamente durante el mes de marzo de 2026. Y esto es lo que resulta especialmente importante, porque varios de estos países mantienen disputas territoriales y tensiones estratégicas con Pekín, incluso son aliados de Estados Unidos. Filipinas sigue enfrentándose a China en las zonas disputadas del Mar de China, en el estrecho de Luzón. Al mismo tiempo coopera militarmente con Estados Unidos, realiza maniobras militares conjuntas. Vietnam mantiene litigios marítimos con China sobre las islas Spratly y Paracel y ha reforzado sistemáticamente sus relaciones navales con Estados Unidos, India y Japón. Pero a pesar de ello, ambos países continúan dependiendo intensamente del comercio, de las cadenas industriales y de los suministros energéticos relacionados con China. La dimensión política de la energía ha aparecido de forma explícita en el caso de Taiwán. El 18 de marzo, el diario Xinhua publicó que Pekín ofrece a la isla seguridad energética y suministro estable de combustible dentro de una propuesta de reunificación pacífica. Taiwán inmediatamente ha rechazado la oferta y denunció presión política bajo apariencia económica, pero el episodio pone de manifiesto que la lógica seguida por Pekín durante toda la crisis, utilizar la estabilidad energética, el suministro y la capacidad logística como instrumentos de influencia regional, pura y dura geopolítica. La crisis de 2026 demuestra que se está produciendo un cambio importante en la geopolítica energética contemporánea. El petróleo y los productos refinados no son solamente mercancías sujetas a fluctuaciones de mercado. Las reservas estratégicas, los corredores de suministro, las licencias de exportación, las rutas marítimas, las sanciones, los descuentos sobre el crudo sancionado iraní y las decisiones administrativas estatales de China han pasado a ocupar una posición central dentro de la competencia entre potencias en el Extremo Oriente. Desde luego China está utilizando estas reservas críticas masivas, como el petróleo ruso y el crudo iraní descontado, su capacidad refinadora y el control estatal del suministro, para consolidar una posición energética regional muy superior a la del resto de Asia Oriental y del sudeste asiático, y de paso, segarle la hierba bajo los pies a los Estados Unidos. París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro,
Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon. Bueno, pues como les estaba diciendo, el jardín que tienen organizado en Extremo Oriente es estupendo. Por cierto, hay 383 me gustas, pero sin embargo hay 617 personas conectadas. O sea que por lo menos hasta que no estemos con 450 me gustas no voy a empezar, porque me parece una falta de consideración que yo me esté dejando el pellejo hoy de forma miserable para hacer el programa a saco hasta las tantas de la mañana y que ni tan siquiera ustedes, algunos de ustedes, se puedan molestar en darle al me gusta, aunque solo sea para apoyar el canal. Así que cuando lleguemos a 450 me gusta, yo empiezo con tranquilidad. Pero si no, no voy a hacerlo. Y la verdad es que no me apetece nada y me siento especialmente maltratado porque no veo la justa correspondencia que debería existir entre las personas que están al otro lado de la pantalla y mi trabajo. Es decir, la valoración de una persona del trabajo es independiente de que yo les caiga bien o mal y es independiente de cualquier otra cosa, pero si ustedes lo están viendo es porque les interesa y lo valoran. Pues si lo valoran, oiga, por lo menos denle a me gusta. Y ahora sí ya empiezo. Ahora hay 475 y ya por lo menos significa que había 100 y pico personas que podían darle, que es más, pensaban darle, pero que no lo hacían porque ¿para qué? Bueno, pues al menos la inmensa mayoría de ustedes que no aportan al canal, que no apoyan el proyecto, que no son miembros del canal y que no aportan tampoco en el directo, oiga, tengan un mínimo de consideración, sean mínimamente agradecidos, ¿no les parece? Bien, pues tal día como hoy, 6 de mayo de 2026, en el que yo me he tenido que comer un juicio que en ausencia del acusado, porque el chaval estaba muy atareado seguramente, como yo le decía a la jueza, no, si es que estará reunido en algún consejo de administración, y por eso no ha podido venir a juicio. Digo, si total, para 2 años de cárcel que le piden, y allá que he hecho lo que he podido, no sabía ni qué decir hoy. Cuando ha terminado el juicio se lo he dicho a la jueza. Digo, mire, no piense mal, no soy tonto. Es que no podía decir nada. Dice, no, si ya le conozco, letrado. Si lo ha hecho usted muy bien. Es lo que tiene que hacer un buen abogado. Hacer lo que pueda con lo que tiene. Digo, pues yo no podía hacer nada. Es lo que hay. Así que en un día como hoy, así como estamos, yo he tenido un juicio en el que me sentía absurdo. Diciendo, un fulano le piden 2 años de talego por una tontería que podríamos haber arreglado con una multa si viene y no viene. Digo, pero así está España. Este era de aquí. Digo, si es que nos tenemos que extinguir. Necesariamente nos tenemos que extinguir. Y en el caso mientras yo hacía esto, pues en la agencia EFE recibían o publicaban un informe que han recibido desde Bangkok y desde Pekín, basado en las estadísticas aduaneras chinas en el seguimiento marítimo de cargamentos energéticos contenidos en un análisis de la consultora Kepler a la que pertenece el analista Zamer Yusuf, que sostiene que China está utilizando el suministro de combustible como un arma geopolítica, como un instrumento político en medio de una crisis energética espantosa que se está viviendo ya en Extremo Oriente y que aquí todavía no estamos notando tanto como lo vamos a notar, sobre todo como no se abre el estrecho de Hormuz, y que está provocada por esa situación que viven en el Golfo Pérsico. La frase que utiliza el informe para resumir la tesis central del mismo es que los barriles enviados por Pekín al sudeste asiático, abro comillas, no son caridad sino diplomacia. Yusuf afirma, este analista, que China sigue una lógica política y no de mercado. Es decir, la cuestión energética, cómo los chinos plantean su relación con sus vecinos en materia de energía,
No es para buscar una rentabilidad comercial o para buscar una ventaja económica, para nada. La asignación de las exportaciones energéticas chinas en este momento se están haciendo en razón de intereses políticos. ¿Y qué buscan con esos intereses políticos? A mi modo de ver, y después de documentar todo esto y de estar buscando informes, que verán ustedes y noticias y demás, es que le están segando la hierba bajo los pies a los Estados Unidos en Asia de una manera espectacular. Todo gracias a un intelectual que el día 26 de febrero se juntó con el jefe del Mossad y le dijo, oiga, sujétame el cubata, que voy a invadir Irán. Y le ha salido la cosa para dar palmas. Una cosa bárbara. Evidentemente, hoy, aprovechando que iba a venir a los juzgados en el vehículo, iba escuchando esos medios de incomunicación y de manipulación masiva, que es la radio, y yo, de verdad, que digo, debo vivir en un mundo paralelo. Vivimos en realidades paralelas. Digo, esta gente, lo que dice y lo que cuenta y lo que hablan, y los tertulianos de las tertulias radiofónicas, he escuchado 3 concretamente, en distintos momentos de la mañana al ir y al volver, digo, viven en un mundo que yo no me lo explico. O sí me lo explico, directamente son cajas de resonancia de intereses clarísimos, en este caso concreto de la Unión Europea, que es donde se está fraguando toda la política y es el marco en el que nos movemos. Piensen ustedes que los márgenes de los gobiernos son muy limitados y que tienen que moverse dentro de las políticas que marcan desde Bruselas. Somos mucho menos independientes de lo que parece. Y hay una cosa que no quería dejar de decir, lo que ocurre es que no he querido decirlo en el principio del programa, porque, digo, se lo voy a contar ahora. En todo esto del 6 de mayo y de la preocupación y de la estrategia china, prácticamente esto ya no va a ser importante. Y no va a ser importante porque hoy ha salido don Fernando Simón, portavoz de la Comisión para achicharrarnos a todos de hace 6 años, diciendo que esto de traer un barco con antivirus en la cepa más transmisible entre humanos para un virus que no tiene cura, que no tiene vacuna y que no tiene solución, que no hay que preocuparse porque estamos completamente seguros. La última vez que dijo eso Fernando Simón, yo casi me muero y termino en la UCI. Por lo tanto, ahora mismo quiero comunicarles que no sé hasta qué día podremos hacer el canal y el programa, porque lo más probable es que vamos a morir todos sin remedio. Si Fernando Simón ha dicho que esto no tiene importancia, al menos el 50% de ustedes están condenados a fallecer en los próximos 15 días. Lo siento, pero tomen nota de lo que ha dicho don Fernando Simón. No ocurre nada, no pasa nada. Si acaso habrá un caso o 2, pues ya saben, se van a morir todos y estamos a punto de la extinción. No va a haber elecciones porque no va a haber gente ni para votar. Y si Fernando Simón ha dicho esto, estamos irremisiblemente abocados al fallecimiento en el corto plazo. Superado ya este trauma de don Fernando Simón, que me acuerdo además que hubo un mandril, obviamente español, no podía ser de otro sitio, que salía en la televisión tatuándose la cara de Fernando Simón, creo que fue en el pecho. Yo dije, para que le amputen el brazo. Digo, si es que aquí no cabe ni un tonto más. Bueno, pues así estamos, en un país en el que la gente se tatúa la cara de un tipo que ha dicho que va a haber un caso o 2 antes de la pandemia, y a continuación tuvieron que habilitar el Palacio de Hielo para poner los ataúdes de la gente. Oiga, que se equivocó más o menos así, bueno, a grosso modo en unos cuantos miles de personas, pero total, pues no hay que ponerse así. Ya saben, es un experto, y ya saben ustedes que aquí otra cosa no tiene el sistema, pero tiene expertos para todo. Y volviendo al tema de China, por lo menos para que nos enteremos de lo que va a ocurrir de aquí a que nos muramos todos en contra de lo que dice Fernando Simón, pues tenemos que esta situación que China tiene en Asia, que sigue un criterio puramente geopolítico, no económico, ha comenzado a agravarse a partir de marzo. ¿Por qué? Pues porque cuando comienza la operación esta Pizpireta del 28 de febrero, en el que voy a bombardear el mundo mundial, luego voy a ver si extingo la civilización persa, luego voy a ver si invado a los Anunnakis y a esto y lo otro y lo demás allá, pues 12.000 objetivos seleccionados por la inteligencia artificial y por Palantir, bombardeo todo lo que puedo bombardear, se me acaban los Tomahawk, se me acaban, bueno, todo lo que puedo tirarles se me acaba.
Pues entonces este señor se da cuenta de que, oiga, que ya no tiene nada más y se mete en una tregua en la que va diciendo estupideces. Bueno, pues venga, 8 días más. No, venga, que sean 4. No, venga, pues, pero mira que te bombardeo. Y, o sea, Donald Trump, con eso se dice todo. Pues en esa dinámica, cuando llega el mes de marzo, el deterioro militar en torno al estrecho de Hormuz, pues lógicamente ha sido brutal. ¿Por qué? Porque ha demostrado que el instrumento, el medio militar, no ha sido suficiente para doblegar a la República Islámica de Irán y, en consecuencia, la República Islámica de Irán le ha hecho un 7 a la economía global del que todavía no sabemos el alcance. Pero si ustedes tienen algo de curiosidad en este canal, que ya saben que funciona como un puzzle, pieza a pieza dibuja un paisaje, vayan ustedes y miren ese directo que se titula "Y ahora el hambre". En este momento en el que en distintas partes del mundo es el momento de la siembra, no hay fertilizantes. Y verán que vamos recorriendo distintos lugares y vamos anticipando los acontecimientos que no ahora mismo, sino el próximo año va a suponer la cosecha, porque solamente se cosecha lo que se siembra y se fertiliza, y si no hay siembra ni fertilizante, vas a cosechar lo que yo te diga. Con lo cual, en este momento en el que en el Sahel y en África están en un momento muy entretenido también, con Al-Qaeda del Sahel dando vueltas a 1.600 kilómetros de la Feria de Abril de Sevilla, pues ya verán ustedes la risa que nos va a suponer cuando veamos llegar primero al crucero del antivirus, que ha dicho Fernando Simón que no va a pasar nada, y después a todos los cayucos que van a venir detrás, diciendo que quieren comer y que quieren también el certificado de vulnerabilidad sin problemas y el ingreso mínimo vital. A partir de ahí la cosa va a pintar bien. El caso es que el día 5 de marzo, Reuters informó de una caída cercana al 90% en algunos de los flujos de fuel óleo que procedían de Oriente Medio hacia Asia. Era lógicamente un descenso del 90% y en este momento esta es la realidad, por mucho que estén bombeando a través de sus respectivos oleoductos, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes hacia el Mar Rojo, todos los barriles que pueden, todo el crudo que pueden, francamente ni la urea, ni el fertilizante, el aluminio se está disparando, el estrecho de Hormuz sigue como está. A pesar de que Irán solo ha bloqueado el paso de los buques de las potencias agresoras, es como se llaman, pues a partir de ahí y ha dejado franco el buque a otros buques. La situación de riesgo encarece los fletes, los costes de los seguros y dispara los costes del transporte. Además de eso, disuade a las grandes navieras de navegar por el estrecho de Hormuz ante la incertidumbre y el riesgo que se genera, y de esa manera pues el seguro marítimo se ha disparado de forma, como ya hemos explicado aquí, brutal. El petróleo, el barril de Brent ha pasado ya de forma continuada, subía, bajaba, entraba, en función de lo que el Homo erectus de Washington decía los viernes o los lunes, los $120 por barril. Ahora el mercado ya está clarísimo por la evolución del mercado de los últimos 3-4 días, que el mercado ya está actuando de forma independiente a las declaraciones de Donald Trump, porque ya está descontando la situación que se vive. Y aunque ha habido una bajada, concretamente de ayer a hoy, esto no es más ni menos que ruido dentro de la dinámica de incremento del precio del petróleo. Y esto significa que en este momento estamos hablando de un temor a una interrupción prolongada del suministro procedente del Golfo, y concretamente Reuters cerró el mes de abril, el día 30, con un precio del barril de Brent de $126,41, que es algo así como cerca de $40 más o menos aproximadamente, una cifra grosso modo, respecto de lo que teníamos hace un ratito. Lógicamente China, que los chinos otra cosa no, pero espabilados son. Recuerden que el cociente intelectual medio más elevado del planeta está ubicado por allí, por el Extremo Oriente, no ni por África, ni por América, ni por Europa. Pues esta gente, que tontos no son, no tienen un pelo de tontos, ya se habían percatado un poco de la situación que se iban a encontrar y veían venir
de cabeza el enfrentamiento en el Estrecho y en el Golfo. Como consecuencia de ello, durante los meses precedentes de este año han estado acumulando petróleo, comprando muy por encima de sus necesidades, hasta el punto que de los 1.600 millones de barriles que se calculaba que era la reserva mundial de petróleo, aproximadamente China tenía 1.200 millones de barriles. Es decir, para un rato. A partir de ahí, ellos lo que han hecho ha sido establecer medidas de control sobre las exportaciones de gasolina, de diésel y de combustible de aviación, de queroseno. El día 12 de marzo, Reuters informó que Pekín había ordenado suspender nuevos contratos de exportación y había establecido autorizaciones estatales sobre los productos ya refinados para proteger el abastecimiento interior chino. A partir de ahí, en ese momento, las autoridades han mantenido desde entonces un sistema de licencias que les ha servido para controlar qué se envía, cuánto se envía y a quién se le envía. Y, por lo tanto, han sometido el régimen de exportaciones a las aprobaciones políticas para decidir qué cargamentos pueden abandonar el país y qué destinos siguen siendo receptores del suministro durante esta crisis galopante que se está pasando en Oriente Medio. Por cierto, hay un detalle que no guarda relación con el tema de hoy, pero que yo lo apunto por si alguno quiere ir echándole una ojeada, pero China ha indicado a sus empresas que prescindan de conducirse con arreglo a las sanciones de Estados Unidos en su comercio habitual. Eso es un salto significativo en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que no es el objeto del programa de hoy, pero que si alguno quiere andar mirando, verá que es un tema interesante. El elemento, digamos, importante y central de este informe de la consultora Kepler es precisamente esta idea de distribución selectiva de los hidrocarburos chinos. Bloomberg Energy Connect y Oil Price, que les he dejado por ahí aquí en el canal, verán algunas de las fuentes que he ido utilizando, dicen que Pekín sigue enviando cargamentos hacia determinados países asiáticos, pese a que las restricciones generales aplicadas sobre las exportaciones energéticas están vigentes. Ejemplo, Filipinas ha recibido aproximadamente 260.000 barriles de diésel chino y Vietnam cerca de 100.000 barriles. Esto durante el mes de marzo, solamente durante el mes de marzo. No consta que el mayor productor de petróleo mundial haya facilitado a sus países amigos y afines asiáticos nada equivalente. Es decir, estos países están tomando nota en este momento de necesidad quién ha provocado el problema y quién les está ayudando en la solución. Además, Reuters informó que el 20 de abril China seguía permitiendo salidas de recursos energéticos hacia Asia y hacia Oceanía y limitaba al mismo tiempo a otros mercados. Eso significa que China está utilizando la exportación de los hidrocarburos como un sistema de disciplinamiento de los países. De una forma sutil de decir los que están en la línea que tienen que estar son ayudados y los que no están, pues que les ayude su amo. Los datos aduaneros que ha utilizado la agencia EFE, partiendo de esta recepción del informe Kepler, demuestran que ha habido un aumento de las exportaciones energéticas chinas hacia el sudeste asiático justo en este momento de crisis regional. Y según las estadísticas oficiales del capítulo 27 de este informe de la agencia Kepler, pues del sistema arancelario chino, pues los combustibles minerales, los aceites minerales y los productos derivados se siguen exportando hacia Singapur, Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y Birmania y han alcanzado un importe de 10.927,2 millones de yuanes durante marzo de 2026, que es un 55% más que la media mensual registrada entre los meses de enero y febrero previos justo al comienzo del conflicto. Tailandia ha recibido combustible chino por valor de 733 millones de yuanes, lo que significa un incremento superior al 400% respecto a los primeros meses del año.
Por lo tanto, la situación energética, cuando la situación energética asiática ha comenzado a deteriorarse durante estas primeras semanas del conflicto, durante el mes de marzo, por ejemplo, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el 24 de marzo la emergencia nacional, creo que lo tengo por aquí, que lo he cambiado de sitio. Era uno de estos. Ahí está. Bueno, pues ha declarado la emergencia nacional ante el riesgo de interrupción del suministro. Y ahí es cuando Associated Press, como ven ustedes, pues ha informado que el gobierno filipino hablaba ya de niveles críticamente bajos de reservas energéticas. Pero no habíamos quedado que los filipinos son poco más o menos que a partir un piñón con Washington. ¿Dónde están los barriles de petróleo de Washington? ¿Dónde están los hidrocarburos de Estados Unidos? Bien, Vietnam Airlines también ha anunciado recortes de las rutas nacionales y la reducción o distintas operativas precisamente por el encarecimiento y la escasez de combustible de aviación que se está viviendo. Si me permiten, creo, este es el price, permítanme que... lo tengo por aquí. Aquí está. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Y esto es una situación estupenda porque Vietnam tampoco es precisamente, digamos, una potencia. Es más, es una potencia donde se han ido deslocalizando empresas que previamente se habían deslocalizado a China, luego se han ido a Vietnam. Bien, pues en este momento esto está provocando unos recortes de rutas nacionales y luego sobre todo esa reducción de distintas operativas por el encarecimiento del combustible. Fíjense cómo no será la cosa de la cuestión de la escasez, que ya está en Estados Unidos, por ejemplo, hay bastantes compañías pequeñas que estaban operando en números rojos y que han quebrado y que están anunciando el cierre y el cese de las operaciones. Concretamente, Reuters informó el 27 de marzo que varias compañías vietnamitas estudiaban suspender vuelos internos dentro del país porque el aumento del coste energético hacía inviable el sostenimiento de las comunicaciones. Lo mismo ocurre con Tailandia, que ha comenzado a buscar proveedores alternativos fuera del Golfo Pérsico, concretamente en Libia, para reducir la vulnerabilidad del suministro regional. Ahí es cuando tenemos que darle las gracias al Dios que fuere por el gobierno español que tenemos, porque es de una brillantez, es de una inteligencia. Tenemos la gran fortuna de tener al frente al gran timonel, a Perico Sánchez, que enfoca los grandes problemas geopolíticos del planeta con una clarividencia, con un acierto, una situación que de verdad te deja embobado. O sea, no tanto como es él, de bobo, pero casi. Porque él va el sujeto y nos dice, es así, él es así, entiéndanlo. Nos dice que España no tiene problemas porque importamos nuestro petróleo de otros países distintos de los del Golfo. Vamos a ver, campeón, cuando los países importadores de los recursos del Golfo no tengan dónde ir a comprarlo, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Qué le van a decir a México? ¿Qué le van a decir a Nigeria? ¿Qué le van a decir, por ejemplo, a Venezuela? Oye, ¿a cuánto el barril? Y entonces, ¿tú qué crees que va a pasar con los compradores previos? Que se lo van a dejar al mismo precio de antes porque, claro, tú eres Pedro Sánchez. Y, hombre, como se sabe, hasta que de aquí a que tengas que ir al talego a visitar a tu señora y a tener el vis a vis una vez al mes, pues, no sé, ¿no? Parece la cosa complicada. Es de verdad que... ¿cómo les diría yo? La bendita democracia española es, pues, como una de las 7 plagas de Egipto que nos cuentan en la Biblia. Bien, pues mientras toda esta crisis se viene desarrollando y en este planteamiento que vemos en Asia, pues China, qué curioso, ha mantenido importaciones constantes de petróleo, tanto ruso como iraní, y ha ampliado sus reservas estratégicas. Pero vamos a ver, o sea que en pleno momento de carestía, de carencia de producto en el mercado, van los chinos y aumentan
sus reservas estratégicas. Es que en esta vida últimamente uno empieza a pensar que no hay nada como ser chino. Bien, concretamente, la Administración de Información Energética de Estados Unidos dice que Pekín ha acumulado cerca de 1.400 millones de barriles. Oiga, ¿pero estos no tenían 1.200 millones al principio del tinglao? Sí. ¿Y ahora tienen 1.400? Sí. Entonces, en lugar de reducir las reservas, ¿las han aumentado justo cuando no hay petróleo? Sí. ¡Ostras! Es decir, estamos hablando de que tenían 1.400 millones de barriles de crudo en diciembre de 2025 y las petroleras estatales han recibido además órdenes para ampliar los inventarios comerciales de emergencia durante todo el año 2026. Están comprando todo lo que sale, así de claro, y están comprando todo lo que sale sabiendo que todo lo que sale, paguen el precio que paguen en este momento, vale mucho más de lo que cuesta. Y este informe de Kepler sitúa de esta manera la capacidad china para combinar reservas estratégicas masivas y control estatal sobre las exportaciones energéticas y una distribución selectiva de combustible como una refinada arma geopolítica. No se puede decir más con menos. El caso es que en el momento en que toda esta situación comienza a deteriorarse ya de forma grave a partir de final del mes de marzo, pues China ya tenía probablemente la mayor reserva petrolera del planeta. Y ahí, como vamos viendo, pues estas reservas estratégicas oficiales de las que nos informa la Administración de la Información Energética de Estados Unidos, pues forman parte únicamente una parte del sistema chino de almacenamiento energético. Concretamente, Reuters nos informa el 17 de abril, para que nos hagamos una idea. Perdónenme un instante que tengo que buscarlo. Bien, que las petroleras estatales habían recibido estas órdenes que les digo y que Pekín estaba utilizando esos depósitos como capacidad adicional de reserva nacional. Las ampliaciones más importantes se han concentrado en Zhejiang, en Liaoning y en Shandong, que son las provincias donde se sitúan los grandes complejos de refinado y los terminales de recepción de crudo importado. A partir de ahí, la continuidad de las importaciones rusas e iraníes, claro, y ustedes ya saben, como a China. China ha tenido una guerra reciente, hará años 70, para definir la frontera en Extremo Oriente con Rusia, que es de esas guerras que es una guerra pero poco, porque te peleas, pero te peleas así sin decir estamos en guerra. Bien, pues aquello más o menos la frontera ya convencidos de después de darse unos cuantos cacharrazos de dónde había que poner la raya, la pusieron. Oiga, pero eso no es óbice para que puedan hacer negocios. Bien, Europa no. Europa, que en este momento está a punto de ser invadida más o menos a la altura, entrando por La Coruña, según entras por La Coruña, mano derecha, van a invadir ya para Lisboa, cuando desembarquen ahí en las playas de La Coruña, y ya de ahí van a ir derechos a invadir Austria, Italia, parte de Dinamarca y probablemente el norte de Noruega, porque los rusos otra cosa no tienen, pero tienen así como que se ponen a Tchaikovsky y les da ganas de invadir Europa. Bueno, pues en este caso, como en esta situación, lógicamente Europa tiene que reaccionar ante la amenaza rusa, porque les van a invadir por La Coruña. Además, aliados con los Anunnakis. Lógicamente, la Unión Europea reacciona de forma furibunda diciendo, no, hijo, no, se acabó, no compro ni gas ni petróleo ruso. Claro, por mucho que quieras, no tienes forma humana de prescindir de prácticamente, estamos hablando de 4 años, más de 4 años después del comienzo de la operación militar, de la intervención militar de la Federación Rusa en Ucrania, de la invasión rusa, pues y 4 años y pico, 4 años y 3 meses después, no ha habido lo que hay que tener para prescindir de la compra indirecta del gas y del petróleo ruso. Esa es la situación. Claro, en esa situación no se ha podido prescindir, pero sí se ha reducido. Y en consecuencia, esa cuota de mercado, Rusia ha virado hacia el este y le ha dicho a los chinos, a buen precio te lo pongo, que tengo sanciones y no puedo. Pues sí, ¡pum! Y los rusos y los chinos, que buscan por todos los medios diversificar sus fuentes energéticas, le han empezado a comprar a Rusia a saco. 4 años y medio después, Europa está devastada económicamente
Y Rusia no tiene sanciones para vender el crudo y lo está vendiendo como unos campeones. ¿Gracias a quién? A Estados Unidos, a Donald Trump. Fantástico. Consecuencia es que China está comprando grandes volúmenes de petróleo que proceden sobre todo de estos países que son Rusia e Irán, mientras otros estados asiáticos han tratado de reorganizar sus suministros afectados, lógicamente, por el cierre del estrecho de Hormuz, gracias al Homus erectus de Washington. Y ahí las refinerías independientes de Shandong han mantenido las compras de crudo iraní mediante las redes marítimas de intermediación, porque los iraníes, que están acostumbrados a que les peguen detrás de las orejas los Estados Unidos e Israel con carácter periódico, dicen, fíjate, ¿y qué hacemos ahora que no llueve? Pues como nos aburrimos, vamos a invadir Irán. Y entonces de repente van y bombardean Irán, o atacan a alguien, o hacen alguna. Y lógicamente los iraníes van tomando nota. Parece que va a hacer mal tiempo, pues nos van a atacar. Conclusión, han puesto chiquicientos mil millones de barcos en alta mar, y cuando ha empezado el conflicto, esos han estado vendiendo el petróleo que ya estaba fuera del Golfo Pérsico y que se ha vendido poco menos que en régimen de subasta, según está navegando en alta mar. Lógicamente, esto significa que estas redes de intermediación y de transferencias entre buques que son utilizadas desde años anteriores, tomando nota de la flota fantasma rusa, que es lo que hacen para reducir el impacto de las sanciones occidentales, han conseguido mantener el ritmo de ingresos fiscales de Irán a través de ese sistema maravilloso que no es precisamente el sistema SWIFT, que son las criptomonedas. Rusia ha hecho exactamente igual, ha mantenido una posición central, que es la otra potencia enemiga de Occidente, de la democracia, de la libertad y del movimiento trans, LGTBIQ+, feminismo y otras especies, el mundo de las identidades y de la democracia liberal, el jardín de Borrell que decíamos en tiempos, eso que preside doña Ursula von der Leyen, hasta que llega el lobo y se le come el pony. Pues en ese contexto, lógicamente, los datos, por ejemplo, de la Administración General de Aduanas mostraban que Moscú seguía siendo uno de los principales proveedores de petróleo de China durante 2025 y comienzo de 2026, y Reuters señaló el día 25 de abril, concretamente, que las compras de crudo ruso continuaban con estabilidad pese a esta situación en el Oriente Medio y el aumento global de precios. Es decir, que nos hemos arruinado para nada. Oiga, pues si hay que arruinarse, uno se arruina, pero arruinarse para nada es tontería, que diría José Mota, pues ya lo ven. Y parte de este suministro ha llegado mediante los oleoductos terrestres y los contratos a largo plazo, que es lo que le interesa a Rusia. Rusia te hace descuento siempre y cuando le compres a largo plazo, mientras los listos de Bruselas nos hemos metido en un desierto industrial, en la desertización industrial de Centro Europa, lo que nos ha llevado de forma directa, así del tirón, a firmar acuerdos tan ventajosos para Europa como son el acuerdo con Mercosur o el acuerdo con la India. Lo de la India tenía lógica, lo de Mercosur ninguno, porque no hacía ninguna falta meterse en ese jardín. Prueba de ello es que hemos estado con lo de Mercosur sin firmarlo más de 20 años. Bien, ¿China qué es lo que ha hecho? Pues acelerar la utilización de las rutas alternativas de abastecimiento energético. Concretamente, esta consultora Kepler y Vortexa, lo que nos han contado en sendos informes es que durante marzo del 26 ha habido un incremento del uso de los corredores terrestres euroasiáticos y de las infraestructuras que están conectadas con Birmania, por ejemplo, para reducir las vulnerabilidades sobre las rutas marítimas tradicionales. ¿Qué significa esto? Léase Malaca. Y el oleoducto China-Birmania ha permitido mantener parte del suministro procedente del Océano Índico y evitar parcialmente este maravilloso estrecho de Malaca, que es otro de esos corredores estupendos que, vamos a ver, el estrecho de Malaca, para que se hagan ustedes una idea, es como ponerle al chino un cuchillo en la garganta. Y entonces el chino se declara potencia próxima al Ártico y trata de buscar la ruta de la seda del norte, la ruta de la seda interna, y quiere cualquier cosa menos pasar por el estrecho de Malaca y pasar por el felpudo de la puerta del señor Modi en la India, que ya saben ustedes, hombre, que cuando se tienen que llevar bien por alguna necesidad lo hacen, pero una amistad sincera o una relación, vamos, son más una relación de hecho que una pareja estable.
Es decir, perspectiva matrimonial y de relación estable y sincera, entre chinos e indios la cosa está bastante deteriorada en ese sentido. Por lo que tanto, claro, lógicamente, China lleva más de un año preparándose, esto según, según Open Interested y la Agencia Internacional de la Energía. China se lleva preparando para este jardín a la vista de lo que ocurrió en junio del año pasado en la Guerra de los 12 días entre la Alianza por la Libertad Democrática, que bueno, esta mañana decía Federico Jiménez Los Santos, esa mente privilegiada, junto con el señor Paquito Maruenda, director del diario La Razón, yo la verdad es que el semáforo casi lloraba en el volante del coche. Decían que esa gran estadista, esa luminaria de la democracia, que es la señora embajadora, muy simpática, por cierto, con mucho carácter, la señora embajadora de Israel en España, bueno, no es embajadora, es encargada de negocios y tal, porque ya saben ustedes que tras las respectivas patadas en los cataplines que entre España e Israel nos hemos venido propinando, con bastante tendencia a palmar los españoles, eso sí, los españoles y Pedro Sánchez son intereses diferentes, no vayan ustedes a confundirse, pues es una luminaria de la democracia. Bien, una luminaria de la libertad y una luminaria porque ya saben ustedes que Israel es el único país, la única democracia que hay en Oriente Medio, una democracia muy curiosa que, por cierto, hoy se publicaba que le están diciendo en el Líbano a los cristianos en los colegios que colegio que vean con un niño chiita, colegio que lo bombardean y lo destruyen, para que les quede cristalino que en este momento, al mismo tiempo que están recuperando en Israel, a ver si hago un programa esta semana sobre ello, aunque no sé si hacerlo para que no me cierren el canal, sobre esa recuperación del concepto de cristiandad y de mundo judeocristiano, que les encanta mentir sobre Occidente hablando de eso, pues al mismo tiempo que un soldado judío decapita un crucifijo, o al mismo tiempo que otro fulanito en Jerusalén le pega una patada en el estómago y la revienta a una monja francesa que camina por la calle. Ya saben ustedes que la democracia esta es muy particular, es una democracia, pero el problema es cuando un pirado de la cabeza tira de cuchillo y se dedica a matar judíos en algún barrio judío en Europa. Entonces ahí el antisemitismo avanza, estamos 54.000 agresiones antisemitas que ha habido en tal país o en tal otro, 200.000. Vamos, la gente va por la calle y dice, vamos a ver, ¿usted qué quiere hoy? Pues mire, póngame 2 kilos de ternera, póngame 2 alcachofas y déjeme el cuchillo cuando termine que me voy a hacer un ataque antisemita. En España, en Europa, es automático. No hay señor ama de casa o caballero que tenga que hacer la compra que cuando sale del supermercado no haga un ataque antisemita. Pero estas cosas suelen ocurrir. A partir de ahí condenamos todo tipo de atentados contra todo tipo de personas en todos los lugares del mundo, en todos los tiempos y en todos los lugares, y proclamamos desde aquí el derecho a la dignidad, la integridad, la vida humana, la libertad y el cumplimiento de todos los derechos humanos. En la bruma de la historia, el juramento valía más que la vida. La palabra dada se pronunciaba ante los dioses y obligaba al hombre hasta el final. En aquel mundo, la lealtad unía a los hombres, la traición exigía respuesta y la lucha decidía el destino de pueblos enteros. El Cantar de los Nibelungos relata una epopeya nacida del combate, una historia en la que la victoria del héroe siempre tiene un precio y en la que el amor impulsa la tragedia. Mientras el oro circula, la sangre queda en la tierra y la memoria conserva cada agravio. Sigfrido, Grimilda, Hagen avanzan dentro de ese ámbito ligados al honor, a la sangre y a la venganza, conscientes de que cada decisión los acerca a un final sin retorno y de que el destino se afronta luchando. En estas páginas encontrarás la verdad áspera de una comunidad donde la grandeza se mide por la fidelidad y la tragedia acompaña a quienes cumplen su destino. El Cantar de los Nibelungos relata el final de un mundo, una epopeya escrita para los que han fijado su honor en la fidelidad. Los Nibelungos. Poema heroico de la Europa medieval. Editado, revisado, actualizado y con un estudio preliminar de Francisco José Fernández Cruz Sequera.
historia épica, rescatada para nuestro tiempo. A la venta en Amazon. Sobre todo a las personas, más que nada para que le quede claro al algoritmo de YouTube que en este canal practicamos los derechos humanos y la dignidad y por supuesto la democracia. Vamos, no hay otro canal más democrático que este en YouTube, me consta. Se lo digo yo que entiendo, que conozco yo el canal. A partir de ahí estamos a partir un piñón con esta peña. El caso es que los chinos llevan más de un año preparándose precisamente para lo que está ocurriendo ahora. Dices, pero vamos a ver, los chinos... Y ahora entiendes muchas cosas, entiendes por qué Esperanza Gracia ha dejado de emitir en televisión después de 30 años echando el horóscopo y las cartas a la gente, porque sabemos ahora la realidad, los chinos la han contratado. Y gracias a que tienen Esperanza Gracia, que es el arma secreta de China en este momento, han conseguido averiguar un año antes que el babuino Donald Trump y su coleguilla Bibi Netanyahu le iban a liar parda y han estado comprando los tipos petróleo como si no hubiera un mañana, 1.400 millones de barriles. Concretamente, Craig Russell ha señalado que China aparecía durante la crisis como uno de los pocos grandes importadores asiáticos capaces de absorber un shock como este prolongado de suministro y encima refinarlo y repartirlo como si fueran caramelos a la puerta de un colegio un día de cumpleaños. Dices, pero vamos a ver, si es que se puede ser chino, pero no hace falta ir de sobrado. Y es que los chinos hoy día son chinos y encima van de sobrados. Van a ir repartiendo petróleo como si dijeras, oye, verás, es que, señora Puri, ¿no me puede dejar un poquito de sal que se me ha terminado? Espérate que te voy a dejar el poquito de sal y 2 barriles de petróleo para que te los lleves para casa. Con lo cual dices, qué gente esto de los chinos. Oiga, ¿y España no la podríamos cambiar de sitio y ponerla un poco más cerca de China? A ver si Pedro Sánchez toma nota y nos dejan y empieza a funcionar un poco más como lo hace el Xi Jinping. Bueno, no, que si Pedro Sánchez se queda como Xi Jinping nos roba el país entero. Bien, y a partir de ahí, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha mantenido durante abril un discurso que está centrado en la estabilidad energética y en la capacidad de abastecimiento interno, y Wang Chanlin ha declarado que la prioridad del gobierno, portavoz de la comisión, ha declarado que la prioridad del gobierno consiste en reforzar las reservas, el almacenamiento, el refinado y la diversificación de proveedores energéticos. Pero vamos a ver, que una cosa es que os quedéis con todo el petróleo y otra cosa ya es que lleguéis encima y hagáis chufla y pitorreo. Es que esto ya es hasta ofensivo. Dices, pero vamos a ver, chino, que eres un chino. Vamos a ver, los chinos no erais gente que lleváis un gorrito así, que coméis arroz y que erais pobres y que teníamos que salir con los curas que te daban la hucha a pedir pasta para los chinos, que vete a saber luego lo que hacían los curas con la pasta, que conociendo a los curas lo que hacen con la tienda y la pasta, no voy a hablar. No voy a hablar que luego se me querella alguno. Pues eso, no puede ser. Y el caso es que, lógicamente, esta es la situación. Y es que China en este momento mantiene importaciones constantes de petróleo ruso e iraní, está ampliando los inventarios de emergencia, conserva intacta su capacidad de exportación de combustible hacia los países de la zona que a ellos les parece oportuno, los demás que les zurzan. Y obviamente es que la película que hay organizada allí es importante. Filipinas ha declarado el 24 de marzo del 26, es decir, háganse una idea, mes y medio atrás, la emergencia nacional. Como les he puesto antes la noticia de Associated Press. Y ahí el tal Ferdinand Marcos, su mamá era una de las principales coleccionistas de zapatos a nivel mundial, la señora Imelda. Tenía miles de pares de zapatos, que uno de los problemas que tuvo cuando se fue del país era ver cómo se los llevaba. Necesitó un portacontenedores de esos de 4.000 contenedores de MSC solo para los zapatos. No me quiero imaginar lo que le tuvo que costar la mudanza. Pero bueno, el hijo debe ser que ha vuelto para allá y miren ustedes, ahí lo tienen, manejando el tinglao. Prueba de que los filipinos son gente generosa que perdonan todos los disparates, incluyendo todos los que hizo su padre. En Perú llevan el mismo camino con Keiko Fujimori y no vamos a entrar en detalles. Porque como el presidente que tienen le ha dado por decir tontas y cosas antisemitas, que si la culpa de esto la tienen unos, que si la culpa de la guerra la tienen los otros, ¿dónde habrá estudiado ese hombre? Si es que así le va al Perú. Con presidentes que dicen barbaridades de ese tipo, que por supuesto todo el mundo las ha condenado y desde Clave Geopolítica también queremos condenar esas afirmaciones antisemitas que expresó desde la más absoluta inconsciencia y como un acto más de violencia verbal, indudablemente.
A partir de ahí, pues lógicamente, pues estamos hablando de que Ferdinand Marcos hablaba de niveles críticos de reservas energéticas y de peligro inmediato para el abastecimiento nacional. The Guardian luego ha dicho que el país disponía de aproximadamente 45 días de suministro a finales de marzo y que Manila buscaba adquirir 1 millón de barriles para estabilizar las reservas nacionales. Pues sí, pues como no se ponga a pedir en la puerta de Caritas que le pongan el sello del certificado de vulnerabilidad, lo va a llevar crudo. Bien, ¿por qué? Porque Filipinas es que depende de la importación, igual que Singapur y otros países, de más del 90% de su consumo petrolero. Casi es como los europeos, que dependen en el 97%. Nosotros no, nosotros siempre puestos a hacerse pis en la piscina, los europeos desde el trampolín. Nada de ir ahí a la piscina, meterte al agua y disimular. No, tú desde el trampolín allí te pones, ¡pum!, y en la piscina. Bien, pues Vietnam pues ha comenzado a sufrir problemas de abastecimiento en el combustible también, ¿no? Durante ya la segunda mitad de marzo. El 16 de marzo, Petrolimex y Skypep ya decía que tenían dificultades para garantizar el suministro de queroseno durante abril. Abril, si ustedes hacen un poco de memoria, a ver, abril es el mes que va delante de mayo. Y mayo ya es el mes en el que estamos. Por lo tanto, si iban a tener problemas para garantizar el suministro en el mes de abril, ¿ustedes qué creen que está pasando en el mes de mayo? Pues en el mes de mayo lo que está pasando es que han vuelto los que fuman allí al chisquero, como solución para no tener que rellenar de gasolina los cipos que mantienen, porque no tendrán ni para eso. Por lo tanto, ya están con el chisquero, con la piedra de toda la vida y con la mecha para encender el cigarro. Ni para eso tienen. Y Vietnam Airlines ha anunciado posteriormente la suspensión de 7 rutas desde el 1 de abril. No se ha vuelto a tener noticia de que las rutas esas vuelvan a ver un avión para los restos, y han cancelado 23 vuelos semanales como consecuencia del aumento del coste energético. Ya no es que haya o no haya, es que no se puede pagar porque no es comercial. A usted, pues si por un vuelo que le costaba a usted 450 euros le piden ahora 4.000 euros, pues igual va usted y dice, mira, lo del Camino de Santiago andando no era tan mala idea, bien mirado. Y a partir de ahí vemos que la compañía está estudiando reducir entre un 10 y un 20% todas sus operaciones mensuales si el combustible llega a alcanzar precios de entre 160 y 200 dólares por barril. Gracias a Donald Trump y su acertada política de paz, que va buscando el bienestar para evitar que, como algunos países europeos quieren, Irán tenga un arma nuclear, pues parece que vamos a firmar ya un acuerdo de paz en términos inmejorables desde la perspectiva de Washington, y esto no va a ocurrir. Pero como ocurra, lo único que van a volar en Vietnam van a ser las palomas mensajeras. El resto, allí no vuela ni un solo chisme. Vamos, ni un dron comprado en AliExpress. Tailandia también ha empezado a aplicar medidas fiscales de emergencia ya en marzo, y el 26 de marzo el gobierno tailandés hablaba de reducir impuestos sobre el petróleo para contener el impacto económico de la subida energética. Traducido al cristiano, que no quieren tener una inflación del chiquicientos por ciento, y por lo tanto van a tratar de hacer pues como el gobierno español, que el mismo día que rebaja un poco el IVA, que bueno, claro, no te van a contar la estructura del precio de la gasolina en la gasolinera, porque si te lo cuentan, igual te percatas de que la mayor parte del precio son impuestos. Te dice, no, vamos a rebajar un poquito el IVA para que así los autónomos y los ciudadanos puedan absorber el impacto. Toma, la subida el mismo día había absorbido el descuento. Dice, sí, es que desde que Esperanza Gracia ha sido fichada por China y nos hemos quedado con gente que no sepa planificar el futuro, España va fatal. Y como Aramis Fuster ya no es lo que era, porque ahora se va a la televisión a hacer cosas de esas de la isla de los supervivientes y cosas de esas, pues así estamos en España, que nos faltan planificadores. El caso es que este es el nivel de los planificadores españoles. Fernando Simón, Aramis Fuster, Esperanza Gracia, y luego, claro, echamos todavía mucho de menos a los planificadores de hace unas cuantas décadas con Rapel y cosas así, ¿no? España ha ido perdiendo mucho en el pensamiento estratégico. Esas lumbreras que teníamos ahí, ¿dónde están? Se las echa de menos. El caso es que todo esto resulta que estamos viendo que en Bangkok hay gente haciendo colas larguísimas en las gasolineras porque no hay que comprar, ni cómo. En Singapur
vemos que los precios del combustible marítimos se han disparado, las tarifas logísticas regionales son estratosféricas y concretamente el 6 de marzo Reuters informó que el precio del fuel, del óleo de bajo contenido en azufre, que es el que utiliza para la navegación internacional, había aumentado más de un 40% en Singapur. Nuestro querido seguidor aquí en el canal y muy querido por todos nosotros, el señor Espinosa, residente en Singapur, nos puede dar buena fe de todo esto. Sobre todo porque la caída de las exportaciones energéticas es brutal, drástica. No hay petróleo que viaje hacia Asia desde Oriente Medio. Las tarifas de los superpetroleros que se utilizan para transportar crudo desde el Golfo hacia Asia superan en este momento los $400.000 diarios, y eso durante las primeras semanas de marzo. El 4 de mayo, anteayer, Reuters decía que las importaciones asiáticas de petróleo habían caído aproximadamente un 30% durante abril. Esto según datos de este informe de Kpler, y estamos en niveles que son propios de 2015. Japón, Corea del Sur, otros estados del sudeste asiático están buscando cargamentos alternativos de petróleo y de gas natural licuado, a ver si desde Estados Unidos, desde Australia, desde África, consiguen comprar. El sátrapa de la Móncloa ya nos ha dicho que no nos preocupemos porque como nosotros compramos esto en África, la gente que viene de Asia pues no va a molestar, no sea que nos suba el precio, porque oiga, ya saben ustedes, lo importante es lo importante. Uno va, le toca las narices a Argelia para que llevase bien con Marruecos, y a continuación tienes que hacer pues eso en la terraza, poner ahí un hornillo para poder freírte un huevo, porque al precio que se ha puesto el gas como para poner la calefacción. Bueno, el caso es que realmente en este momento, el 1 de mayo, varios compradores asiáticos estaban ya compitiendo por los cargamentos de gas natural licuado ante lo que es una alteración de las exportaciones profundas desde el Golfo Pérsico. Esto nos lo contaba Reuters. Claro, en este contexto, en esta situación, el muchachote que se ha comprado en la pelota para jugar en el patio del recreo tiene su importancia, y eso es lo que ha hecho China. China, el 12 de marzo, viendo cómo evolucionaba esto, que ya lo sabían ellos desde hace pues un año, ordenó suspender todos los nuevos contratos de exportación de gasolina, de diésel y de queroseno. A partir de ahí, las ventas, por supuesto, afectaron especialmente, o sea, esta medida afectó especialmente a las ventas spot y a las refinerías independientes, que son conocidas como tipo refineries, que están concentradas principalmente en estos tres lugares que les he dicho, ¿no? Pero la más importante es Shandong. Y esta decisión ha coincidido con ese aumento del barril de Brent, que primero alcanzó los $100 y dijimos todos, ¡ala, ala, ala! Y luego ha alcanzado los $120 y ya hemos pasado del ala, ala, ala a hacer también así con la mano cuando decimos ala, ala, ala. Y China, antes de marzo, ya sabemos que utilizamos un sistema estatal de cuotas y de autorizaciones sobre las exportaciones de productos refinados, y el Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma que hemos mencionado antes y todos los organismos energéticos centrales estaban controlando las cantidades autorizadas para exportación de gasolina, de diésel, de queroseno y de los otros derivados del crudo. Y ahí, durante marzo y abril, las salidas energéticas han comenzado a depender de la aprobación política. Ya no es una cuestión de que voy, me lo compro, lo vendo, te lo revendo, cuánto me llevas, cuánto no. No, autorización política. El 20 de abril, China seguía autorizando cargamentos hacia Asia y Oceanía, pese al sistema de restricciones generales que estaban aplicando al comercio exterior. Concretamente, Oil Price y Energy Connect identificaban cargamentos de aproximadamente 260.000 barriles de diésel que se habían enviado hacia Filipinas y 100.000 barriles de producto refinado hacia Vietnam. Los datos aduaneros que ha venido utilizando posteriormente la agencia EFE, hemos visto que se han disparado las exportaciones energéticas hacia Singapur, Filipinas, Vietnam,
Malasia, Indonesia, Tailandia, Birmania, precisamente desde que adoptan las restricciones los chinos. O sea, dices, vamos a ver, normalmente cuando tú adoptas restricciones, las adoptas para no sacarlo. No, ellos han adoptado las restricciones para aplicar un criterio político selectivo. Y ahí es cuando los cálculos elaborados sobre las estadísticas oficiales del capítulo 27 del sistema arancelario chino, pues indican exportaciones por los importes que hemos señalado antes tan elevados. Y además ya las refinerías de Shandong están operando bajo la supervisión estatal de forma directa. Varias compañías reciben instrucciones para darle prioridad al mercado doméstico, reducir ventas externas y ajustar, obviamente, producción a las cuotas oficiales fijadas por Pekín. Claro, algún tipo de esa lucidez que tienen los liberales, no voy a decir nombres porque les tengo tanta manía, a uno le tengo especial manía por encima de todos los demás porque me parece hasta mala persona, pero me voy a callar el nombre. El caso es que, lógicamente, esta gente diría, hombre, si como el mercado que es el que fija los precios y que garantiza la libertad, toda esa verborrea falsa y mentirosa que utilizan los del Instituto Juan de Mariana y gente por el estilo, pues oiga, parece que esto de la intervención del Estado en la economía a veces no está mal, y les sale hasta bien. Y por lo tanto, en este momento, como vemos, Zamer Yusuf, que es el autor del informe de Kapler, pues dice que lógicamente, que lo que está siguiendo China es una lógica política. Es decir, está utilizando el petróleo y los derivados del petróleo como un arma geopolítica en Asia. China decide quién recibe energía y quién no. Y ahora, si quieres, tú te vas y cuando te vayas a organizar algún sarao a la ONU, tú vas y le dices a los chinos que no. La gente está muy engañada con los chinos. No, los chinos nunca te obligan a nada. Los chinos son muy buena gente. Los chinos llegan, reparten caramelos a los niños. Son como los Reyes Magos, que vienen una vez al año, hacen la cabalgata y tienen caramelos desde los camellos. Claro, los chinos no tienen camellos, entonces lo que llevan normalmente son dragones. Entonces los chinos van en los dragones el día de la cabalgata y te van tirando caramelos, porque lo hacen todo gratis. Son tan buenos. Los comunistas siempre han sido muy buenos. Y entonces, claro, evidentemente te das cuenta que no, que están utilizando el petróleo como un elemento que permite discriminar qué países van a ver su economía profundamente afectada, tanto a nivel de inflación como de aumento de tipo de interés, como de evaluación de la moneda, como a todo, como pérdida de cuota de mercado, como pérdida de competitividad, y qué países se van a mantener. Filipinas ha tenido durante 2025 y este año 2026 una escalada de tensiones con China, en Second Thomas Shoal y en Scarborough Shoal, que son dos de los principales puntos de disputa en el mar de China Meridional, y en enero de 2026 se registraron nuevos incidentes entre guardacostas chinos y embarcaciones filipinas en ambas zonas. Ya saben ustedes que el tema del mar meridional de China, los chinos tienen la intención de convertirlo exactamente lo mismo que en el Retiro de Madrid el estanque. Lo van a convertir en un estanque chino. Y ahí están los filipinos. Y entonces los filipinos ahora dependen de que el amigo americano no les manda gas ni palmechero y están dependiendo de esta situación con China. ¿Cómo creen ustedes que se puede resolver estos conflictos en el mar meridional de China entre Filipinas y China si Filipinas depende de China para minorar al menos el déficit de importaciones de energía que tiene? Manila había ampliado la cooperación militar con Estados Unidos, creando nuevas instalaciones dentro del Acuerdo de Cooperación Reforzado de Defensa, EFCA, que acordó el señor Ferdinand Marcos con Estados Unidos. Pregunta al señor Ferdinand Marcos Jr., ¿ha llamado usted a Washington a ver cuándo le llega el petróleo? No le llega. Qué curioso. ¿Y ahora se lo mandan los chinos? Sí. ¿Y dice usted que va a seguir adelante con el proyecto de desarrollo de instalaciones militares conjuntas con los Estados Unidos ahí en la zona del mar de China Meridional en disputa con China? ¿Está usted seguro? Es decir, que los chinos no dan puntadas sin hilo. Bien, pues Vietnam también ha mantenido litigios territoriales con Pekín sobre las islas Spratly y las Paracel,
Y según Nikkei Asia, durante 2025 hubo un incremento de la cooperación vietnamita con Estados Unidos, con India y con Japón. Es decir, los mejores amigos de la cuchipandi en el colegio de China. Es decir, China se ha pegado con ellos, con los tres, todos los días que ha podido. O ellos con China. Y a partir de ahí resulta que Vietnam, que también tiene una historia de pleitos con China curiosa, oiga, pues se juntan todos para hacerle bullying a los chinos. Te vamos a hacer bullying en el mar de China Meridional. Cuando saquen los barcos, vamos a ir allí, te vamos a tirar bombas fétidas y te vamos a hacer burla. Y los chinos, ay, lo que me van a hacer, ay, lo que me van a hacer. Y a partir de ahí, claro, China sigue siendo, al mismo tiempo, qué curioso, el principal socio comercial de Vietnam. El comercio bilateral entre ambos países son 230.000 millones de dólares en 2025. Esto según datos aduaneros tanto de China como de Vietnam. La relación entre China y la ASEAN tiene esa misma dualidad. Durante esta crisis energética, Pekín continúa sosteniendo disputas marítimas y presión militar sobre las distintas zonas del mar meridional de China, que repito, es un estanque chino para los chinos. Y al mismo tiempo, prueba de ello, si se dan cuenta ustedes, fíjense en qué términos hablan del tema. No, este no es. Es este. Un momentito, que la estoy peinando. Ahí. Fíjense en qué términos hablan del asuntillo. Dicen: territorio continental dispuesto a proporcionar a Taiwán suministros energéticos fiables tras la reunificación. ¿Te queda claro Taiwán? Por cierto, Taiwán, ¿te están mandando los Estados Unidos petróleo? Ah, que no. Bien, no te preocupes. Cuando nos reunifiquemos, te mandamos suministro desde el continente al resto de China, a la China insular. Claro, este es el planteamiento. Filipinas, ya les digo, importaba más del 90% del petróleo consumido por el archipiélago. Vietnam dependía de los componentes industriales, de las materias primas y de los productos refinados procedentes de China. Tailandia está buscando proveedores distintos a los del Golfo Pérsico. La situación, Singapur tiene unos incrementos fortísimos en los costes logísticos y en el combustible marítimo como principal centro de refinado y de bunkering de Extremo Oriente. Y Pekín, además de la cuestión energética, a la presión política sobre Taiwán, pues añade este concepto tan simpático del que habla Xinhua, que es que China, lo tienen ustedes ahí la noticia, le ofrece a Taiwán seguridad energética. Te la ofrece Estados Unidos y te ofrecemos suministro estable de combustible dentro de una propuesta de reunificación pacífica. Es decir, todo el trasfondo del comercio energético y de la exportación o reexportación de productos derivados del petróleo y demás, y de queroseno y gasolina todo esto tiene una lectura clarísima geopolítica. Claro, todo es ¿qué elemento juega, en buena lógica, un papel esencial en la estrategia china? Pues en la estrategia china el petróleo ruso y el petróleo iraní es fundamental. Te compro el petróleo que haga falta, Putin. Tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque cuando le está comprando petróleo a Putin, lo que le está comprando son munición de artillería, carros de combate. Es un elemento más, es otra arma. Es el arma energética, la geoeconomía. China sostiene su abastecimiento durante esta crisis precisamente por esa combinación de crudo ruso y de petróleo iraní, sancionado, obviamente, las refinerías independientes que tienen estas regiones, las rutas marítimas que están desplazadas fuera del circuito ordinario de control occidental, y concretamente las importaciones de crudo han alcanzado los 557,73 millones de toneladas, equivalentes a 11,55 millones de barriles diarios, con un aumento del 4,4% respecto a 2024. En diciembre registró un máximo de 13,18 millones de barriles diarios. Y este volumen es lo que le permite a Pekín absorber el petróleo procedente de proveedores que están sometidos a sanción, Rusia y China,
sin depender de una sola fuente dominante. Ahora entenderán ustedes por qué mucha gente dice, y sabiendo que los Estados Unidos le están apretando la zapatilla en el estrecho de Hormuz, ¿por qué no China no ataca? Entiéndanlo, en este momento esta es la situación. China no siente la presión del bloqueo en Hormuz. Rusia obviamente ha jugado un papel muy importante en esta estrategia china para hacerle la 314 a todo lo que le rodea. Concretamente, la Administración de Información Energética de Estados Unidos dice que Rusia representa alrededor del 20% de las importaciones chinas de crudo, por delante de Arabia Saudí, que se sitúa en torno al 14%. Y obviamente la exportación de crudo ruso a China se hace por vía terrestre, con contratos a largo plazo y algunas rutas marítimas del Pacífico que por supuesto no están expuestas a Hormuz. El crudo ESPO, que se transporta desde Siberia Oriental hacia la costa rusa del Pacífico, sigue siendo, por lo tanto, una de las principales referencias para las refinerías chinas del nordeste y para parte de este complejo de la provincia de Shandong. Irán tiene una posición distinta, más opaca, más expuesta a la presión estadounidense, y Reuters indica que China absorbe cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Habitualmente se ha venido manejando el dato del 70%, pero vemos que nos lo aclaran que es el 90% en este caso. Y eso significa que buena parte se canalizan a través de las refinerías independientes y de transferencias entre buques que se mueven en la zona entre Malasia y Singapur. Este informe de Kapler, de la consultora Kapler, habla de que en torno al 16% de las importaciones marítimas chinas de crudo en marzo de 2025 era de origen iraní. Y Al Jazeera, con los mismos datos del informe de Kapler, dice que las compras chinas de crudo iraní más o menos pues, son 1,4 millones de barriles diarios durante 2025, dentro de unas importaciones marítimas totales chinas de 10,4 millones de barriles diarios. Es decir, un volumen de crudo que mucha gente dice, ¿y si los chinos vamos a ver, aproximadamente ronda el 14% del crudo que importa China, volumen de crudo que puede absorber por otras vías, tanto por la vía rusa como por otras vías africanas o asiáticas. En buena lógica, no venezolanas, porque comprarle crudo a Venezuela hoy día es comprarse a Donald Trump. Y además, la clave de todo esto no es comprar crudo, sino que a qué precio lo compra, porque el descuento, por ejemplo, el Iranian Light ha llegado a cotizar entre 8 y 10 dólares por barril por debajo del Brent. Esto ya entregado en China, y ha habido todavía otros descuentos inferiores en meses anteriores. Y esto es lo que ha permitido a varias refinerías independientes chinas mantener márgenes de procesamiento, mientras otros compradores asiáticos sufren el encarecimiento del crudo, de los fletes y de los seguros marítimos. Las sanciones reducen el número de compradores posibles del petróleo iraní, porque lógicamente todos estos países amiguitos de Estados Unidos tienen que cumplir las sanciones. Lógicamente, no pueden beneficiarse. Es decir, aquí todo el mundo se está haciendo el harakiri para que Estados Unidos lleve adelante su pugna por la hegemonía global con China. La amenaza rusa, pues volamos el Nord Stream. Venga, vamos a prescindir del gas ruso. Pues sí, nos vamos a aguantar la respiración para que se fastidien, nos vamos a morir. Venga, te mueres y así no les compras un bocadillo de chopes para la merienda. Es decir, la cuadrilla de deficientes y de anormales que tenemos en Europa no la encuentras, ni en ninguna de las especies esas que han encontrado en las cuevas esas de Vietnam raras que eran desconocidas. Hasta las especies esas han sido más listas para no salir de la cueva y no darse con la Ursula von der Leyen. A partir de ahí cualquier cosa. Y obviamente la triangulación del crudo iraní, que esa es una de las cosas interesantes, pues aparecen los registros aduaneros. China ha dejado de reconocer oficialmente importaciones directas de petróleo iraní desde 2022. Formalmente cumplen las sanciones. Oiga. Las importaciones registradas aparecen como procedentes de Malasia. Y en realidad, en este momento, China está importando de Malasia 3 veces más de lo que Malasia produce. A ver, me lo expliquen.
Si los malayos sacan un barril, ¿cómo es que exportan 3? ¿No le venden a nadie más y no encienden ni un mechero con eso? ¿Ni el camping gas? Pues sí, pues ya lo ven. Y es decir, están utilizando eso del transbordo y esta situación de lo que es igual que la misma estructura que ha utilizado Putin de la flota fantasma en Asia. Y China formalmente cumple con las sanciones y es muy cumplidora de la legalidad internacional, pero oiga, te pones a mirar y las cuentas no salen. Pero ¿cómo que estáis importando 3 de Malasia si Malasia produce 1? Es que usted se pone con los detalles muy interquedente, ¿eh? Le veo a usted muy inquisitivo. Me parece usted que tiene una actitud conflictiva. Hombre, si me dice eso, pues ya no digo nada. Ah, ya decía yo. Efectivamente. En este momento, pues vemos que, según distintos analistas energéticos, atribuyen ese diferencial, lógicamente, al reetiquetado documental y a las operaciones de transferencia en alta mar. Y esto es lo que está permitiendo a Pekín sostener compras de petróleo iraní, incluso en los momentos de mayor presión militar del Homo erectus de Washington sobre Irán. Obviamente, Washington, que no se chupa un dedo, bueno, por lo menos todos, pues, ¿qué ha hecho? Pues plantear sanciones contra las refinerías chinas, las navieras chinas y todas las empresas que están vinculadas al transporte de crudo iraní. Concretamente, Arab News y Reuters nos han contado este mes, en noticias de hace 2 o 3 días, que Pekín invoca su legislación antisanciones contra medidas estadounidenses dirigidas a empresas chinas relacionadas con ese comercio. ¿Y qué les ha dicho a sus empresas? Oye, que os paséis por el arco de las pesas lo que digan los americanos. Vosotros seguís a lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, es lo que se dice normalmente en términos elegantes en los sitios así de geopolítica, de gente seria, que esto es una posición políticamente relevante que sitúa el petróleo iraní dentro de una disputa jurídica y estratégica entre Washington y Pekín, lo que trasciende el mercado energético. ¿Se han dado cuenta? También sé decirlo como si estuviésemos en las noticias de las 9. Lo que pasa es que aquí en clave geopolítica somos así más castizos. Bien, por lo tanto, en este momento, hoy, Abbas Araghchi se ha reunido en Pekín con Wang Yi, que es por donde empezó todo esto, empezar a hacer el programa de hoy, por la visita de Araghchi a Pekín, que, claro, miren ustedes si los chinos son suyos y espabilados. Van y para que salgan las noticias dicen: China le pide a Irán que abra el estrecho de Hormuz a la libre circulación. Vamos a ver, si abren el estrecho de Hormuz a la libre circulación y le arreglan la vida a todos los aliados de Estados Unidos en Asia a los que China está sobornando, pues entonces se le acaba el chollo. Pero claro, haz lo que yo diga, no lo que yo te haga. Le hemos pedido al ministro de Asuntos Exteriores iraní que si fuera posible y lo viese viable, pues que abriese el estrecho para que vayan y vengan todos a casa, que pobrecitos los 20.000 marineros que están ahí, que no pueden salir de aquello ni para saludar a los niños. Y ya se les ha pasado aquí la Semana Santa allí, y allí no celebran la Semana Santa. Piensen ustedes, cómo los españoles de los superpetroleros que están en el Golfo de Hormuz se van a bajar en Emiratos Árabes Unidos y van a sacar al paso de la Macarena allí o por Dubái. ¿Se imaginan ustedes la procesión de la Macarena por Dubái? No puede ser. Y lógicamente, por culpa de los iraníes, ahí están los españoles sin poder salir de procesión en Semana Santa por Dubái. ¿Dónde se ha visto eso? Vamos, es que ni en Triana. ¿Se imaginan ustedes las criaturas allí, la trianera con lo marinera que es, y no poder sacar a la Esperanza de Triana por Riad, por ejemplo, por Arabia Saudí? Claro, esto es un sin Dios. O sea, la geopolítica no puede permitir estas cosas. La Semana Santa es sagrada. Y luego encima, fijo que entre los marineros españoles hay sevillanos. Y han plantado la guerra justo para la feria. Eso no se le hace a nadie. Y menos si es de Sevilla. Lo dicho. El caso es que en este momento, para China, Irán representa al mismo tiempo proveedor de crudo descontado, baratito, una pieza central del corredor energético eurasiático, la ruta de la seda interior, y un punto de presión frente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Es decir, que ha sido a por lana mi querido amigo Donald Trump y ha salido trasquilado campeón. Así que, oiga, no vamos a hablar mal de Donald Trump porque esto le puede sentar muy mal al Federico Jiménez Los Santos y a la compañía de las radios, que ya saben que han ganado la guerra, porque lo han dicho, que la operación esta furia épica ya ha terminado porque han ganado la guerra,
Y ahora lo que falta es que se lo notifiquen a los iraníes y a los chinos de que han perdido. Pero no se preocupen, que seguro que en estos días veremos el resultado en ese... Si llegan a firmar ese acuerdo de paz, ya verán ustedes que acuerdo de paz más estupendo, con la rendición incondicional de Teherán y la ocupación de los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Va a ser de cine. Bien, lógicamente, esta estructura ha dado a China una ventaja muy concreta frente a otros importadores asiáticos. Petróleo ruso estable por carretera, sin problemas, pacíficamente, sin que nadie le toque la gaita. Crudo iraní descontado mediante unas redes de intermediación que llevan a que Malasia se haya convertido poco menos que la potencia energética del mundo mundial, porque resulta que vende el triple de lo que produce. A ver cómo hacen eso. Bueno, hay gente que con algo muy parecido, que fue lo del milagro de los panes y los peces, montaron un negocio hace 2000 años y miren, ahí siguen, funcionando. Bueno, tenemos encima que les viene de cine, porque resulta que este crudo de transbordo malayo, pues resulta que está desdolarizado. O sea que otra patada en los cataplines al amigo Usaco. Las refinerías independientes capaces de suministrar suministros sancionados y tienen además una matriz de proveedores donde ningún origen único y donde no existe ninguna dependencia. ¿Se puede pedir más? Ni en la carta a los Reyes Magos. Y luego, por último, tenemos a sus queridos amigos de Taiwán. Bueno, ya saben ustedes, como decía aquello de la publicidad, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bueno, pues precisamente la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, el día 18 de marzo declaró que Pekín estaba dispuesto a proporcionar a la isla suministros energéticos, abro comillas, estables y fiables, cierro comillas, si se alcanzaba una reunificación pacífica. Xinhua, periódico chino del continente, publicó esta declaración oficial justo el mismo día con una formulación muy clarita sobre seguridad de abastecimiento, recursos, estabilidad material, bajo el amparo de una, entre comillas, patria fuerte. Reuters recoge la oferta de China y la pone en el contexto de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, que empezaba en ese momento a apuntar maneras. Claro, ahora te ves que Taiwán tiene, por un lado, encarecimiento del crudo, encarecimiento del gas natural licuado, inseguridad en las rutas marítimas. Y la pregunta es, no te preocupes que llamen los Estados Unidos en tu auxilio. Al día siguiente, los de Taipei dicen, antes morirse que ni de coña. Que no. El gobierno taiwanés, muy sagaz, dijo que esto era una presión política y propaganda de reunificación bajo apariencia de oferta energética. Digo, para llegar al gobierno ahí no estudian mucho, ¿verdad? El viceministro de Economía, Ho Chin-chang, dice que Taiwán había asegurado fuentes alternativas, especialmente de Estados Unidos, y que la isla no aceptaba convertir el abastecimiento energético en condición de subordinación política. Concretamente, el Taipei Times ha reproducido la información de Reuters el 20 de marzo y subrayaba que ningún gran partido taiwanés apoyaba la fórmula de un país, dos sistemas. Que no, que ellos son taiwaneses, que la verdadera China son ellos y los demás es tierra conquistada a los moros. Claro, la vulnerabilidad energética taiwanesa es lo que ponía de manifiesto, era una ocasión que se la pintaban calvas a China. El Departamento de Comercio de Estados Unidos en diciembre de 2025 lo que decía es que Taiwán dependía de importaciones para más del 95,8% de sus necesidades energéticas y CPC Corporation, que es la compañía que actúa como principal proveedor estatal de petróleo y de gas natural licuado, pues refrendaba este dato. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía indicó que esto en abril, el mes pasado, que Taiwán produjo en 2024 menos de medio punto porcentual de su consumo anual de gas natural. Así como suena. 2,1 BCM producidos frente a un consumo de 1021
y que el gas se destinaba principalmente a generación eléctrica e industria, no a calefacción ni mecheros. Por lo tanto, vemos que la crisis ha afectado a las reservas disponibles de forma notoria en Taiwán. El Atlantic Council dijo que Taipei tenía aproximadamente reservas para 150 días de petróleo almacenado y suministro de gas natural licuado suficiente hasta abril, pero abril ya pasó. Y aunque la subida estacional de la demanda eléctrica en verano, como consecuencia de lo del aire acondicionado y todo esto, podía agravar los riesgos si la ruta del mundo no seguía alterada, no se abría, pues la cosa se pone muy dura. Y según hay más fuentes taiwanesas que en este momento hablan de que las reservas de gas natural licuado de Taiwán no pasan de 11 días, que es un margen inferior al habitual de Japón o de Corea del Sur. Bueno, pues los taiwaneses, que también son chinos, pues van más o menos intentando capear el temporal. Taiwán ha gastado 51.590 millones de dólares en importaciones energéticas durante 2024. Esto lo publicó Anadolu en Taiwán. Tiene una dependencia exterior superior al 95%, como les digo. Alrededor de esas 40% de esas compras procedían de Oriente Medio, ya no proceden. Y el primer ministro Cho Jun-tai dice que el gobierno absorbe cerca del 75% del aumento previsto del precio de la gasolina mediante un mecanismo de estabilización para contener el impacto interno, ¿no? Veremos cuánto tiempo lo pueden mantener. Y el Global Taiwan Institute dice en abril que CPC había firmado un contrato de largo recorrido, de largo plazo con Cheniere para comprar hasta 1,2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado estadounidense entre 2026 y 2050. Es decir, que tú prefieres, en lugar de estar con los chinos continentales, depender del amo de Washington sí o también. Bueno, pues una vez que tras el rechazo de Taipei de esta oferta de esas que no puedes rechazar, Xinhua publicó otra declaración de la Oficina de Asuntos de Taiwán afirmando que los habitantes de la isla no tendrían que preocuparse por escasez energética ni de otros suministros después de una reunificación pacífica. Se lo volvió a repetir. Por lo tanto, verán que el precio de la seguridad energética es la soberanía, directamente en el caso de Taiwán. Por lo tanto, vemos que China en este momento está utilizando como arma el petróleo y que esta crisis energética de 2026 pues es algo como salvaje. Estamos hablando de una situación donde el petróleo ruso, el petróleo iraní juegan papeles diferentes, donde la capacidad refinadora china transforma unos volúmenes de importación de gas en gasolina, diésel, queroseno, nafta, el resto de derivados del petróleo sin ningún problema, donde estas tres provincias de Shandong, Zhejiang y Liaoning tienen esos complejos de refinado trabajando a destajo, al 100%, que son complejos que están conectados con terminales marítimas, con depósitos estratégicos, con infraestructuras petroquímicas, y China mantiene en este momento una de las mayores capacidades mundiales de procesamiento de crudo y de refinado petroquímico, muy superior a la disponible en la mayor parte del sudeste asiático, a lo que hay que añadir 1.400 millones de barriles de petróleo de reserva. Las cuotas de exportación y la coordinación entre los organismos oficiales, pues es lo que se está permitiendo, lógicamente, por la intervención del Estado, es lo que tiene no tener que ir a votar y no tener una democracia, pues les está planteando eso, el control de las exportaciones respecto de según qué países, y de esa manera te encuentras que algunos países enemigos mortales de los chinos por todos los conceptos, Singapur, Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y Birmania, están saliendo adelante gracias al suministro chino. La pregunta es, ¿cuál es el precio? Concretamente, anteayer, el 4 de mayo, Reuters nos cuenta que las importaciones asiáticas de petróleo habían caído un 30% durante abril. Esto según datos de Kpler, ¿no? Japón, Corea del Sur, varios compradores regionales están compitiendo a saco por los cargamentos de petróleo y de gas natural licuado que proceden de Estados Unidos, de Australia y de África.
Es decir, se están pegando literalmente por comprar lo que hay. Y China, en paralelo, mantiene un suministro de energía barata, de petróleo barato, de gas barato, que le permite utilizarlo como un arma energética y geopolítica de primera categoría. Por lo tanto, vemos que a día de hoy, además de esta reunión que se ha celebrado hoy entre Wang Yi y Abbas Araghchi, pues vemos que China tiene una estrategia muy clara y muy nítida y de largo recorrido en esta cuestión que está pasando bajo el radar de la mayor parte de los medios de comunicación que en este momento, bueno, incluso de lo que no son medios de comunicación, de muchos canales en YouTube y de muchos medios interesados en la geopolítica, en las que se plantea siempre China desde una posición vulnerable ante la crisis energética y el ataque contra Irán. Y no sé yo, precisamente vulnerables, lo que se le dice muy vulnerables a los chinos, yo hoy no los he visto. París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro. Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon.